En el estudio, mis compañeras. Verónica Ortiz, buenos días. Buenos días, Leonardo. Qué gusto estar aquí contigo. Beata Boina, buenos días, buenos embajadora. Días. Un gusto saludarles. Sí. Un año. Un año. Y bueno, pues veo que hay varios frentes abiertos. La diplomacia china en Moscú, apoyando efectivamente al régimen de Putin. En Nueva York una resolución copatrocinada por muchos países. Subrayo, México no. En este caso habrá razones para explicar esto. Y bueno, pues seguimos efectivamente con esta tensión. Un Biden que dice no cederemos una pulgada del territorio de la Alianza. Beata. Mira, efectivamente un año, y la verdad es que en esa semana no ha habido grandes cambios en el frente ucraniano, ni grandes ofensivas que se esperaban, la verdad, de parte de Rusia. Quizás mañana va a haber alguna acción con los misiles, para la cual obviamente se están preparando en toda Ucrania. Ahora bien, esta semana sí han aprovechado los dos grupos, o sea, tanto Rusia como el Occidente, para marcar claramente qué intenciones tienen durante los próximos meses, incluso años. Por una parte, efectivamente, tuvimos discurso de Putin, en el cual él sí subió de tono, o sea, habló lo que ya sabemos muy bien, o sea, mencionó los puntos que ya sabemos muy bien, que es el Occidente el culpable, que es el tema de la lucha contra el nazismo, la defensa de las minorías rusas, pero subió de tono en el tema nuclear, y eso yo creo que es importante resaltar, porque suspendió la participación de Rusia en el Tratado de Control de Armas Nucleares de Largo Alcance, conocido como Nuevo START, y también puso en combate nuevas fuerzas de disuasión estratégicas de Rusia. Y eso sí, yo creo que ¿Eso habla más de fortaleza o de debilidad? Bueno, eso habla de debilidad en el frente, pero la capacidad de reaccionar en otros puntos que son sensibles para el Occidente. Y ese es el juego que él está haciendo, precisamente frente a otras declaraciones que hemos tenido también durante esta semana y las semanas anteriores desde el Occidente, de proveer más armas a Ucrania, incluyendo este debate sobre posibilidad de aviones. Entonces, sí marcar los territorios, marcar las intenciones, y eso fue también la intención de la visita de Biden a Kiev, muy sorprendente, sin ninguna duda, simbólica, en la cual, sin embargo, no dio nuevos datos respecto a la posición de los Estados Unidos, que se mantiene básicamente en ese apoyo incondicional que hemos visto hacia Ucrania, obviamente con ciertas restricciones en cuanto al armamento. Pues lleva bastante, ¿no? Porque las democracias siempre tienden a flaquear, ¿no? Cuando empieza la presión de la opinión pública. Oiga, ya duró mucho esta ha pasado guerra. Un año, ¿sabes? Para Europa es súper importante, entonces se están manteniendo muy firmes, pero no cabe duda que todos esperarían, digamos, alguna solución negociada. El jugador que está cambiando aquí es China, me da la sensación. Sí, no, esa visita yo creo que es muy interesante. Y bueno, pues en el plano político, narrativo, ayer decían expertos de la ONU, me interesó mucho esa nota, expertos en materia cultural, diciendo no solo están bombardeando museos y lugares históricos en Ucrania, están tratando de cambiar la historia. Cuando uno ve la propaganda rusa, te hablan de los tanques alemanes como si fuera Hitler y les llaman nazis a los ucranianos. Es una voluntad de apropiarse de una historia claramente manipulada. Y eso es una forma también de tratar de desvirtuar la vida y la identidad de un pueblo. Verónica. Así es, y digamos, de aniquilar anímicamente también, ¿no? La voluntad de un pueblo, que esa es la que ha sido la más férrea, ¿no? Defensa de los ucranianos, porque si bien todo mundo esperaba que esto se resolviera más pronto, bueno, Rusia, recordemos hace un año cuando hablaba de esta operación especial y de que iba a durar unos cuantos días, claramente la voluntad y la entereza y el arrojo, la verdad, del pueblo ucraniano, y liderados por el presidente Volodymyr Zelensky, que sacó la casta y se convirtió justamente en un héroe inesperado, creo, y mal calculado por Putin desde un principio. Creo que justo va en ese sentido, ¿no? De aniquilar este ánimo y esta, digamos, moral que han tenido muy altas los ucranianos. Y aquí juega también el hecho de los simbolismos, el hecho de la visita, por ejemplo, del presidente Biden, que fue incluso, diría yo, muy emotiva en lo que se transmitió inclusive en Washington, la verdad que fue muy emotiva para Zelensky y para su equipo de trabajo y para digamos, su gabinete. La visita de Biden, además, en un contexto en el que no estaba resguardado por fuerzas, digamos, militares, ni controlado el espacio, como siempre sucede con el presidente de Estados Unidos. Entonces hay mucho simbolismo en un momento que en Estados Unidos también está bajando la intensidad del apoyo popular hacia Ucrania
y en esto juega mucho también, hay que decirlo, Trump y el Partido Republicano, que reclaman de que toda la atención y el dinero que se va hacia Ucrania, digamos, está distrayendo la atención y el dinero. Pero en Estados Unidos, igual que aquí, el tema es cómo le quito puntos al otro, ¿no? Estaban diciendo, Biden es un irresponsable, se expuso y puso al mundo en un predicamento. Pero creo que queda muy claro con la visita de Biden y los eventos de esta semana, el apoyo total y los europeos, ¿no? A pesar de que hay todavía desencuentros sobre las sanciones, pero me encantaría que nos moviéramos un poquito también para que nos den su punto de vista a Moscú, la relación con este caso Pekín, y por otro lado Nueva York, ¿no? Es decir, ¿qué cabe esperar de esta resolución? En fin, empieza uno a pensar, creo que hay más europeos que de otras regiones, básicamente, natural, están más interesados, pocos latinoamericanos, está Costa Rica, está Argentina, pocos africanos, ¿no? Y Guatemala también. Pero, ¿qué esperamos en Nueva York y en este caso en Pekín o Pekín-Moscú? Si hay alguna, digamos, tendencia, pues yo no sé si refrescante o en este caso endurecedora. En fin, ¿qué esperamos? Mira, empezaré quizás con las Naciones Unidas, porque efectivamente hoy se va a votar la resolución sobre, que es un llamado básicamente al fin inmediato de la guerra y la retirada inmediata también de las Fuerzas Armadas rusas del territorio de Ucrania, y se va a recalcar el tema de que es importante el derecho internacional humanitario y respetar todas las reglas de las guerras. Pero, ¿qué significa eso? Sería la tercera resolución a lo largo de este año en la cual se condena a Rusia como invasora y como agresora de Ucrania, llamando a que se retire de forma inmediata. Las dos anteriores han sido mayoritariamente aprobadas, 140-41 votos a favor de estas resoluciones, y se espera que en esa ocasión también va a haber al menos esa aprobación de la resolución. O sea, los votos son importantes. Vamos a ver cómo ha cambiado el ánimo, digamos, del mundo hacia esa guerra de Rusia contra Ucrania, pasado todo un año. Si Rusia ha logrado cambiar, digamos, los ánimos en las regiones como África, por ejemplo, como Asia o América Latina, incluso, eso es el punto crucial. Pocos africanos ahí, ¿no? Así es, así es. Y eso pues lo vemos hoy y mañana el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al respecto, que obviamente no va a llevar a ninguna decisión sobre el tema. Ahora bien, el Consejo sigue China, muerto, además, ¿no? Entonces aquí llegamos al tema de China, que efectivamente China desde el comienzo de este año ha estado mucho más activa en temas internacionales, a raíz de la apertura, obviamente, y también, obviamente, la elección de Xi Jinping para su tercer mandato, lo cual le da un respiro. Ahora ya puede hacer lo que pues, considero que es adecuado. En ese sentido, esa visita de Wang Yi, del responsable de política exterior en el Partido Comunista chino, la verdad es que es una visita que nos sorprende un poco, pero se suma a las visitas que ha hecho en Europa la semana pasada, viendo pues, los líderes europeos en Berlín, por ejemplo, en París también, en Italia, estuvo en Hungría, construyendo alianzas, tanteando el terreno, y ahora ayer estuvo en Moscú, anunciando que sí, Xi Jinping va a visitar Moscú. No es a raíz de la visita de Biden, no es así, porque ya en diciembre hubo una conversación de los dos, en la cual pues se anunció que existía esa posibilidad. Sorprende, Verónica, que China no haya, en fin, sorprende, son cálculos que hace la potencia, pero pudo haber optado por ganar soft power en todo el mundo, diciendo, yo me formo del lado correcto de la historia, defiendo la ONU y por supuesto esta invasión en plena Eurasia, no solo no la apruebo, me convierto como en el facilitador, una cosa pues que pudo haber efectivamente hecho. En este caso parece que se está formando detrás de los rusos, creando una especie de bloque antioccidental. Sí, justamente, y esto puede ser algo que cambie, digamos, los equilibrios justamente de poder. Puede ser, digamos, si hay dos hipótesis o en el análisis, uno justamente esto que dices que quisiera como alinearse ahora y equilibrar o dar una idea de que frente a la escalada de apoyo militar que Occidente está prometiendo todavía en el largo plazo a Ucrania, China puede también escalar el apoyo militar, cosa que además pues no lleva a nada, porque pues en esta escalada mutua y como estamos hablando ya incluso de temas del riesgo nuclear, pues no llevaría a algo digamos, de muy fácil solución, o utilizar esa amenaza para obtener más beneficios en el lado comercial, justamente, que
sería a lo mejor un punto en el que pudiera, digamos, ponerse como factor una potencia global como China, ¿qué puede ganar en ese frente con Rusia? No, pero como factor de presión, es decir, diciendo, bueno, yo puedo ser aquí alguien que pueda disuadir o apoyar, o sea, es decir, apoyo a Rusia, pero como una posibilidad de negociación también de que Occidente le baje al tema del apoyo a Ucrania, y aquí a lo mejor podemos llegar a un arreglo que entonces no, digamos, a un cese al fuego o alguna, digamos, paz negociada. China claramente busca algún beneficio que no va a ser militar, sino tiene que ser en algún momento o en algún plazo algo más económico para sus intereses. Ese es el, digamos, me parece, digamos, perturbador, ¿no? Sí, que tenía esa, digamos, posibilidad de convertirse en un país con mucho más simpático en términos soft power. O había jugado más neutral, jugar ¿no? en el lado. No, pues digo, cuando eres potencia y tienes esa cercanía con Rusia, tienes que ser efectivamente mediador. Déjenme, porque nos quedan 3 minutos, es como México no hablando de Nicaragua, o sea, en este caso Rusia tiene que hablar de China, tiene que hablar de Rusia, como México debía haber hablado de Nicaragua. Tengo la impresión de que llegamos tarde y mal a ese asunto, ¿no? Sí, muy tarde. De hecho, pues fue ayer cuando el presidente mexicano se pronunció respecto al tema, hablando de una carta que envió al presidente de Nicaragua, y además que no recibió respuesta básicamente a esta carta. Y muy prudente. Yo con usted no me meto, con Perú sí, pero con usted no. Además lo hacemos de manera secreta y esto no se va a saber ni nada, ¿no? Para que no se vaya a molestar. Pero sí, lo preocupante es que ni siquiera México tiene capacidad de hablar bien con Nicaragua, con este líder autoritario, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y eso es preocupante, que ni siquiera los que supuestamente son amigos tienen capacidad de tener influencia en este país, lo cual refleja hacia dónde va Nicaragua. Y yo creo que eso es el punto más relevante en este contexto. Sí, qué bueno que México se preocupa cuando las cosas llegan, digamos, a niveles inaceptables, como la expulsión de casi 300 y privación de la nacionalidad, que es lo más grave. Qué bien que México se preocupa por eso, pero lo hace efectivamente tarde, lo hace a obscuras. Y se pronuncia cuando ya no hay de otra, porque todos ya en la región, incluso de izquierda, se pronunciaron al respecto. Argentina y Chile. No, totalmente. Y además yo creo que hay 3 claves en esto que salió que a mí me llaman la atención. Una justo es este tono tan comedido, tan respetuoso, ¿no? Tan, digamos, tan prudente hacia el dictador, hacia Daniel Ortega, es decir, que no lo vaya a molestar en esta como cuestión secreta de que nada más quisiera yo ayudar, pero si esto no lo incomoda. Y otros dos puntos que me parecen importantes. Humanitarios, no vaya a creer que yo me meto en política. Únicamente, ¿no? Con fines. Además, inclusive de los más de 200, digamos, expulsados, afectados, solo le están ofreciendo el asilo o el apoyo a una exguerrillera. Y 2 cosas nada más, que en la carta se dice que están presos, pues no están presos, los aprisionó, son presos políticos del régimen, no es que cometieran algún otro delito. Y 2, que no están sin nacionalidad, la nacionalidad no la perdieron, se la están quitando. Entonces, eso no se puede, digamos, obviar. Cuando un régimen intenta que tus opositores políticos sean apátridas, ya no traidores a la patria. Y no es que la hayan perdido, se la están quitando. Sí, estamos hablando de un delirio impresionante. Beata, Verónica, muchas gracias. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio.